SER Podcast. Les vamos a contar enseguida las novedades de la guerra y cómo ha cambiado todo desde que viéramos las imágenes de la matanza en la ciudad de Bucha. Pero antes que eso, hay varias preguntas que siguen sin respuesta desde el domingo. ¿Cómo pudo pasar que un juzgado de Sueca no supiera lo que había decidido otro juzgado de la misma ciudad? ¿Cómo pudo darse la custodia compartida a un padre condenado por malos tratos y que tenía una orden de alejamiento? ¿Cómo otro hombre, en este caso en Cuenca, pudo matar a su expareja si tenía una orden de alejamiento? La violencia machista, que algunos pretenden negar, sigue siendo una realidad y hay inexplicables fallos en el sistema que cuestan vidas. Hola, muy buenos días. Vamos a ir primero con los fallos en la lucha contra la violencia de género que han vuelto a poner sobre la mesa los últimos 2 crímenes que se han producido en España en las últimas horas. Las instituciones admiten los errores y sus consecuencias y las expertas avisan de que el tiempo corre en contra de las víctimas. Mariola Lourido. El Observatorio Judicial contra la Violencia de Género pide una conexión informática entre los juzgados para compartir datos de víctimas y maltratadores. Ángeles Carmona es su presidenta. Es absolutamente imprescindible el que exista esa coordinación y esa integración informática para que a través de un sistema de alertas esa información llegue en tiempo real a los órganos judiciales. A este mal funcionamiento de la justicia hay que añadir, según Marisa Soleto de la Fundación Mujeres, que las maltratadas no quieren pasar por el infierno penal. Son todavía muchas las mujeres que intentan resolver las situaciones de violencia a través de la separación y el divorcio, en contra de la creencia generalizada y de ese mito de las denuncias falsas. Las expertas se preguntan también por el papel de la Fiscalía y de los abogados. Y así es como sonó ayer Sueca, donde cientos de personas se concentraron en repulsa del asesinato del niño de 11 años, al que mató su padre a cuchilladas este domingo. En Cuenca, el juzgado ha decretado el secreto de sumario en el crimen de Noales. Un hombre mató a su expareja, luego se lesionó. Tenían 2 hijos en común, de 14 y de 8 años. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Українки. Ayer Zelensky habló desde Bucha, escenario de la última matanza que ha conmovido al mundo. Hoy lo hará ante el Congreso de los Diputados y ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y esta madrugada lo ha hecho en un nuevo vídeo que se ha grabado en su despacho. Zelensky pide más armas a Occidente y avisa de que lo que ha ocurrido en Bucha, que él describe como un genocidio a manos de los rusos, se ha producido en otros enclaves de su país. En Irpin, en Bordanka, han hecho cosas peores que los nazis, decía. Estados Unidos no llega a hablar de genocidio, pero Biden se ratifica en llamar a Putin criminal de guerra, lo mismo que le llaman varios gobiernos europeos decididos a endurecer su respuesta contra Rusia. De momento, Bayo, con la expulsión de diplomáticos rusos. Alemania ha decidido expulsar a 40 miembros del equipo diplomático ruso. Francia, otros 35, como ya hicieron hace una semana países como Irlanda, Bélgica y Países Bajos. Lituania, que es uno de los socios europeos más beligerantes con Putin, ha expulsado al embajador ruso en Vilna y envía de vuelta a Kiev a su principal diplomático. Medidas que cada vez más países europeos quieren complementar con el veto a la energía rusa tras la masacre de Bucha. Macron se mostraba ayer partidario de embargar el petróleo y el carbón de Putin, un paso que Berlín todavía no parece dispuesta a dar por su dependencia del gas ruso. Esto mientras desde Berlín el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier reconoce que se equivocó con Putin al abogar por un acercamiento a Moscú. También España está amagando con retirar al personal diplomático ruso que haya en nuestro país. Esto decía el ministro Álvarez. Las mismas reflexiones que se están haciendo el resto de nuestros socios europeos nos las hacemos nosotros también. De la política en nuestro país, todo sigue girando en torno a la llegada de Núñez Feijóo al liderazgo del Partido Popular. Desde la reunión que Feijóo va a tener el jueves con Pedro Sánchez en la Moncloa. Estos son Cuca Gamarra del PP, Felipe Sicilia, PSOE. Vamos a ir a escuchar cuáles son sus propuestas y veremos también cuál es la actitud y que tiene el presidente del Gobierno en relación a afrontar las dificultades que tienen los españoles. Podrá demostrar si ciertamente este PP de Feijóo está abierto al acuerdo y lo podremos ver en los próximos días. Ya hemos visto que por lo pronto ni le han dicho que no a la extrema derecha ni le han dicho que no a la presunta corrupción. A ver si ahora dicen que sí al acuerdo. Los socios del Gobierno de coalición van a volver a exhibir esta semana sus diferencias en el Pleno que empieza esta tarde en el Congreso, diferencias sobre el Sáhara o sobre los impuestos. De momento, del Consejo de Ministros saldrá esta mañana el nuevo currículo para el bachillerato. Que introduce nuevas materias. Habrá matemáticas y ciencias generales para el nuevo bachillerato. Y hay novedades en las materias comunes para todos, Adela Molina. Se recupera la
la historia de la filosofía como obligatoria para todos los alumnos después de 6 cursos como optativa autonómica, y la historia de España se va a centrar especialmente en los siglos XIX y XX. Alejandro Tiana es el secretario de Estado de Educación. La historia en conjunto se estudia más en la enseñanza obligatoria, que es la que hace todo el alumnado, ¿no? En el bachillerato tiene una componente también que es de conocer más en profundidad no solo la historia, sino las técnicas historiográficas, cómo se construye la historia. En total, la etapa cuenta con 42 asignaturas divididas en 5 modalidades. En septiembre empezarán a impartirse las de primero de bachillerato y a segundo llegarán en 2023. Es martes, es 5 de abril y el día trae una voz más entre las más destacadas, la de Alexia Putellas. La jugadora del Barça femenino de fútbol, la mejor jugadora del mundo, que estuvo anoche en el larguero. Habló de lo que todavía queda por conseguir. Normalizar el hecho de que, bueno, de que hay un fútbol. Correcto. Y que son jugados por hombres y por mujeres y hasta ahí. Y sobre todo informar mucho porque a mí también a veces me cuesta encontrar hasta información de dónde se juegan los partidos. Sí, de los horarios y todo eso. No siempre reivindicar, no sé cómo lo ves. El día que llegue la entrevista y me siente y pueda hablar de fútbol es que lo hemos conseguido. Sobre igualdad tiene que ver precisamente la efeméride que destacamos cada mañana en esta contraportada. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Parece el título de una película, podría serlo, porque es tan provocador que os propongo utilizarlo como un espejo para ver cuánto hemos cambiado o no. Os hablo de un manifiesto que se firmó en Francia hace hoy 51 años, en 1971. El título oficial era Yo he abortado, aunque más tarde pasó a llamarse el Manifiesto de las 343 zorras. Fue un manifiesto que se publicó en la portada de una revista con la firma de personalidades como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras o Agnès Varda, que pedían despenalizar el aborto. Un texto que empezaba así, decía: miles de mujeres abortan cada año en Francia, lo hacen en condiciones peligrosas por la clandestinidad a la que están condenadas. Declaro que soy una de ellas, declaro que he abortado. Con este manifiesto pedían la despenalización del aborto y fue tal la repercusión en la opinión pública que un año después el 55% de los franceses era partidario del aborto libre. Y 3 años después, en 1974, la ministra de Sanidad del gobierno de Chirac, Simone Veil, dijo: no podemos seguir cerrando los ojos sobre los abortos clandestinos que cada año mutilan a las mujeres de nuestro país. Ese mismo año, tras un intenso debate en la Asamblea, se despenalizaba el aborto. Hace 4 años, tras su muerte, c'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec sa famille, que Simone Veil reposerait avec son époux au Panthéon. Veil se convertía en una de las primeras mujeres en ser enterradas en el Panteón de París. 51 años después, 90 millones de mujeres viven en países donde el aborto está totalmente prohibido. Hemos avanzado, pero queda todavía mucho recorrido. Cerramos la portada con el pronóstico del tiempo para este martes, Enrique. Paciencia, porque hasta el jueves va a seguir el frío. Hoy, de hecho, casi todo el mapa está en aviso amarillo por temperaturas mínimas, cercanas a los 0 grados a esta hora en el norte y en algunos puntos del Mediterráneo. La sensación de frío se va a acentuar en toda Andalucía por el viento y hoy habrá mucha nubosidad en la mitad sur de la península, donde es mejor salir con paraguas porque se esperan chubascos durante toda la mañana. Hoy por hoy, Ángels Barceló. A medida que los periodistas están entrando en ciudades hasta ahora controladas por el ejército ruso, las imágenes sobre el terreno confirman que la masacre en Bucha no es una excepción. El gobierno ucraniano habla de más de 400 civiles asesinados en esta y en otras ciudades de la periferia de Kiev. Es una cifra difícil de verificar, pero el trabajo de los periodistas, las imágenes que están tomando en esas ciudades, confirmarían la tesis que sostiene Kiev, que Rusia ha pasado de bombardear ciudades a cometer también ejecuciones sumarias de civiles. Y yo lo que vi es a civiles, mujeres en este caso las primeras, en estado de shock, llorando, enseñándome cadáveres, diciendo que les conocen y que les habían matado las tropas rusas allí delante de su casa. Es Santi Palacios, fotoperiodista español que está en Bucha y contaba ayer en La Ventana la imagen que él ha visto en primera persona. Cadáveres en las calles, tumbas improvisadas y un patrón que se repite en las crónicas que firman los equipos de los principales medios internacionales que están allí. Cuerpos de civiles maniatados con el impacto de una bala en la cabeza. Esto es un vídeo que publica el Washington Post. Vemos a un vecino de la aldea de Andrivka, al oeste de Kiev, que muestra una veintena de cadáveres en la calle. Relata que al principio el ejército ruso les decía que no iban a atacar a civiles, pero luego cuenta iban a buscar a los hombres a las casas para ejecutarlos. De fondo, en el vídeo, vemos viviendas destrozadas y coches quemados. Imágenes que para buena parte de la comunidad internacional son prueba suficiente para hablar de crímenes de guerra. Sí, lo decía anoche, por ejemplo, la responsable de exteriores del gobierno británico, es Liz Truss. We're all appalled by the scenes in Bucha
the butchery, the clear evidence of sexual crime. O el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price. We are seeing credible reports of torture, rape, and civilians executed que hablaba de la credibilidad de las imágenes que apuntan a ejecuciones y torturas. Rusia, sin embargo, sostiene lo contrario. Dice que es todo un montaje y una provocación de Kiev. Son palabras de su embajador ante la ONU, que anoche, en rueda de prensa, decía que tienen pruebas que demuestran que ellos nunca hirieron a un solo civil en Bucha. Aunque el Times de Londres o el New York Times están publicando imágenes satélite que demuestran que antes de que el ejército ruso saliera de esa ciudad ya había cadáveres en las calles. Hoy Ucrania y Rusia se van a enfrentar en el Consejo General de las Naciones Unidas, un enfrentamiento por la veracidad de esos hechos, porque Kiev acusa a Moscú de ejecuciones sumarias y Moscú lo niega tajantemente. El presidente Zelensky decía anoche que tiene pruebas y pide más sanciones y más armas. Si Occidente hubiera respondido a nuestras peticiones, decía, nos podríamos haber ahorrado miles de vidas. Y Estados Unidos ha anunciado que apoyará la investigación independiente sobre crímenes de guerra y pide que se enjuicie a Vladimir Putin. Washington, Víctor Sancho. Ya no es novedad que los Estados Unidos definan a Vladimir Putin de criminal de guerra, pero este lunes, por primera vez, el presidente Joe Biden hizo un llamado a que se enjuicie al presidente ruso por estos delitos. Para Biden, las imágenes de los últimos días son indignantes y prueba de las atrocidades que el gobierno ruso, bajo las órdenes de Putin, está realizando en Ucrania, un reino del terror del que ya habían avisado y que formaba parte del plan inicial ruso. El gobierno de Estados Unidos no define todavía los hechos de genocidio, pero sí está trabajando para recabar pruebas y evidencias de los crímenes de guerra, una información que compartirá con sus aliados internacionales para armar el futuro caso contra el presidente ruso. De momento, la próxima acción que va a tomar Washington será la imposición de nuevas sanciones que llegarán esta misma semana. Sanciones que también ha anunciado Bruselas. Emmanuel Macron pide un embargo completo para Rusia, incluido gas y petróleo. Es una petición que apoya Polonia y Países Bajos, con dudas en Alemania y con el rechazo de Hungría. La Comisión Europea presentará un nuevo paquete de medidas antes de mañana. Y luego está la expulsión de diplomáticos rusos anunciada por Francia y Alemania. París declarará indeseables a una treintena de diplomáticos, mientras que Alemania expulsará a 40 en un plazo de 5 días. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El gobierno de Olaf Scholz ha declarado personas non gratas a 40 diplomáticos rusos que tienen 5 días para abandonar Alemania. La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, asegura que los expulsados estaban trabajando en contra de la libertad de los alemanes y la cohesión de su sociedad. Los diplomáticos pertenecerían a los servicios secretos rusos y su trabajo, según Baerbock, es una amenaza para quienes buscan protección en suelo alemán, algo que el gobierno no está dispuesto a tolerar. En el comunicado se hace referencia a la brutalidad de los dirigentes rusos tras las imágenes de Bucha y a la intención de Alemania de reforzar aún más las sanciones contra Rusia, aumentar su apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a reforzar el flanco oriental de la OTAN. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. El nuevo PP de Feijóo comienza a dar sus primeros pasos con la palabra pacto en los discursos. Vamos a escuchar sus propuestas. Decía ayer Cuca Gamarra sobre la reunión el próximo jueves con el presidente del gobierno y añadía, no hay que confundir moderación con sumisión. En este sentido, estas palabras de García Margallo anoche en el Ágora de Hora 25. Pero mientras que Casado creía que había que, como los árabes, sentarse en la puerta de la tienda y esperar ver el cadáver de tu enemigo, yo creo que Feijóo tiene una filosofía distinta. Él, yo creo que comparte la tesis de que un partido que aspira a estar en el gobierno no puede tener el no como bandera. Y frente a esa voluntad pactista aumenta la presión a su derecha, porque Vox utiliza estas palabras para intentar consolidar la tesitura de elegir entre pactos de Estado con el gobierno o pactos con la ultraderecha. Carolina Gómez. Lo que Vox pide a Feijóo es que aclare cuanto antes si prefiere gobernar con el PSOE o con ellos. Entienden los de Abascal que el líder gallego, al contrario que Ayuso, es más partidario de lo primero. Que yo creo que el Partido Popular está en esa encrucijada que está abierta y además lo han hecho con muchísima transparencia en este Congreso. Tendrán que tomar sus decisiones. Vox augura un trato más cordial y menos ofensivo con Feijóo que con Pablo Casado, con quien Abascal no tenía ya ningún tipo de contacto. Si él no dispara, nosotros tampoco lo haremos, aseguran fuentes próximas a Abascal, y eso que Feijóo siempre ha sido uno de los varones más criticados por Vox. ¡Que Feijóo es un nacionalista disfrazado! Abascal y Feijóo aún no se han visto. En Vox creen que podrían hacerlo en cualquier momento y reconocen que hay algunas personas en el entorno de ambos que estarían intentando propiciar ese encuentro. Creen en Vox que Feijóo podría recuperar voto, pero que se lo robará por el centro al Partido Socialista y no a ellos. Abascal se ha marcado como objetivo llegar a los 100 escaños en las próximas generales. Y todavía en clave política, este movimiento parlamentario, el Grupo de Unidas Podemos, en la Cámara Baja ha presentado sus propias enmiendas a la Ley de Vivienda que ellos mismos pactaron con el ala socialista del gobierno.
Gobierno, Guillermo Lerma. Lo que van a intentar Unidas Podemos, Esquerra y Bildu es introducir en el trámite parlamentario las propuestas que el PSOE no quiso aprobar cuando la ley de vivienda se negoció en el Gobierno. Los socios consideran que el texto actual es insuficiente para atajar el problema del alquiler y por eso piden que los límites de precios se impongan a grandes tenedores y pequeños propietarios, multar a los que no cumplan o invertir entre un 0,7 y un punto del PIB en vivienda pública. Propuestas que ayer registraba en el Congreso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sobre todo hoy quisiera interpelar al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que es quien se comprometió conmigo personalmente en la ciudad de Barcelona en que tendríamos una ley que regularía de manera efectiva los alquileres, porque hay que decir que la redacción inicial de esta ley no es efectiva. En los próximos días presentarán sus enmiendas el resto de grupos que forman parte de Unidas Podemos. En el PSOE ya asumen que tendrán que negociar e introducir algunos cambios para sacar adelante la ley. Y más asuntos de este martes. En Sevilla, los servicios de emergencia han encontrado los cadáveres de dos ancianas, dos hermanas, en una casa y todo apunta que llevaban varios días muertas por causas naturales. Fue un vecino el que llamó a emergencias preocupado porque llevaba varios días sin verlas. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Se avisó a emergencias, alertado también por el fuerte olor que salía del piso. Llevaban varios días sin ver a estas mujeres. Los bomberos tuvieron que entrar por una ventana. La policía ha encontrado a estas dos hermanas de 77 y 80 años muertas en su vivienda. No presentaban signos de violencia. Una cuidaba de la otra, que estaba impedida, y todo apunta a que han sido muertes naturales. Primero falleció la cuidadora y días después la otra. Y todavía una cosa más del exterior. España ha reanudado ya las repatriaciones a Argelia. Fuentes policiales confirman que las devoluciones de inmigrantes estuvieron paralizadas la semana pasada, pero ya se han reactivado. Este sábado, de hecho, una veintena de argelinos que habían entrado irregularmente embarcaron en un ferry en Almería de regreso a su país. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.